El evangelista Juan presenta al principio de su obra la figura de Juan el Bautista como testigo de Jesús, el que va a dar testimonio de su persona. Es un dato importante para comprender la característica de este evangelio acerca de la persona de Jesús, porque la misma figura del testigo va a aparecer de nuevo al final de toda la obra, en la persona del discípulo amado junto a la cruz de su maestro. Este discípulo que es el testigo del amor fiel que Jesús ha manifestado en el momento de su muerte, ese amor del Padre que a través de Jesús con su espíritu ha sido comunicado a todas las criaturas. Pues bien, estas dos figuras de testigos forman un marco, encuadran lo que será la misión, el alcance de la misión de Jesús como liberador y como el portador del Espíritu, el que va a comunicar vida definitiva, una vida auténtica a todos los seres humanos. En primer lugar, el testimonio de Juan el Bautista cuando ve a Jesús acercarse a él en el desierto para recibir el bautismo. El Bautista indica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una expresión muy rica de significado porque alude, la figura del Cordero, la imagen del Cordero, alude a la famosa noche de Pascua, cuando los hebreos, para poder iniciar ese camino hacia la liberación, dejando la tierra de esclavitud, que era el Egipto, pues comieron la carne de un cordero, de manera que se fortalecieran, tuvieran esas energías necesarias para afrontar el camino, y al mismo tiempo pusieron la sangre del cordero en las puertas de sus casas, señalaron las puertas con esa sangre para que el ángel exterminador pues no los dañara con la muerte. La carne y la sangre son dos aspectos de esa liberación que Dios dio al pueblo para salvarlo de la esclavitud, para llevarlo hacia la libertad. La expresión que ahora el evangelista pone en boca del Bautista, en los labios del Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene un alcance mucho más grande que aquel famoso Cordero de la noche de Pascua, porque lo que va a hacer Jesús con su persona, con su actividad, con su enseñanza, es la de extirpar el pecado del mundo. Y por pecado del mundo se entiende todo aquello que se opone al proyecto del Padre y que lleva la vida y que propone la vida definitiva, la vida auténtica a los seres humanos. Es decir, todo aquello que impide la realización del ser humano, sean ideologías, sean doctrinas, sean comportamientos, sean sistemas, todo aquello que no permite ese desarrollo humano y que aleja de la misma persona la posibilidad de poder realizarse, de poder alcanzar su madurez, su plenitud, todo eso va a ser extirpado, va a ser quitado por el mismo Jesús. Y de esta manera se comprende hasta dónde va a llegar el alcance de su obra. Por eso el Bautista lo ha presentado como el Cordero, porque esta imagen ya va a aludir a su muerte, a la muerte de Jesús, pero una muerte que no va a ser un fracaso, sino que va a ser justamente lo contrario, la grande victoria en la que se va finalmente, por fin, a cumplir el proyecto del Padre. Y finalmente ese pecado del mundo va a ser extirpado completamente, porque con Jesús, dando vida definitiva, dando una vida plena a los seres humanos, da también la posibilidad de poder entrar en esa dimensión de vida para quien lo acepte, para quien lo acoja, para quien reconozca en su proyecto esa posibilidad de poder también alcanzar la plenitud humana. El pecado del mundo entonces es algo que, oponiéndose al proyecto del Padre, es algo que, no permitiendo el desarrollo humano, va a encontrar en Jesús pues el vencedor, va a encontrar en Jesús el que va con su misma vida, no con otra ideología o con otro tipo de doctrina, sino con su misma vida, va a demostrar la grandeza de un amor que extirpa ese pecado. Esta es la primera declaración que hace el Bautista acerca de Jesús. Añade también que la misión de Jesús va a ser la de bautizar con Espíritu Santo. Es decir, mientras el Bautista lleva adelante un bautismo con el agua, que es ese rito que servía para demostrar públicamente
que uno había cambiado vida. La diferencia con el bautista es que Jesús va a bautizar en Espíritu Santo, es decir, va a sumerger las personas en una realidad de amor que llamamos el Espíritu, que es la vida misma de Dios. Y esto lo puede hacer porque el bautista también ha señalado cómo al momento del bautismo ha visto al Espíritu, el Espíritu que es la fuerza de vida del Padre, que ha bajado y que se ha quedado en Jesús, y lo presenta como una paloma que desde el cielo pues desciende y permanece en Jesús. El evangelista, con estas imágenes de la paloma y del descender hacia la persona de Jesús, está diciendo que todo el amor del Padre, que representa este Espíritu, que es su misma fuerza de amar, pues reside y no encuentra otro lugar donde manifestarse, sino en la misma humanidad de Jesús. Jesús es el lugar, es la persona donde resplandece todo el amor del Padre, y por eso Él puede llevar adelante esa misión de bautizar en Espíritu Santo, es decir, de de sumergir la persona humana en una realidad. El bautismo significaba inmersión, pues meter dentro de este amor rico y de este amor sin límite del Padre a la misma persona humana. Y esta es también una manera de explicar cómo ese pecado del mundo ha sido extirpado por Jesús, porque la cualidad de amor que Él manifiesta tiene un alcance tal que permite a la persona que lo acoge sentirse realmente vivificada por ese amor y sentirse alejada de todo lo que pueda impedir pues su misma realización, todo lo que pueda impedir que llegar a ser una persona auténtica. Por eso dice el evangelista que Jesús va a bautizar con Espíritu Santo. Santo significa todo lo que separa del mal, todo lo que aleja a la persona de aquello que no le permite de ser pues una persona humana de verdad y que pueda pues manifestar toda esa riqueza que lleva dentro. Estas son las características que el evangelista ha querido presentar en el testimonio que ha dado el bautista. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el hombre Jesús que tiene la plenitud del Espíritu en su misma persona y que lo va a comunicar pues bautizando en Espíritu Santo. Y por último, dice Juan el Bautista que este es el Hijo de Dios. Esta es la declaración más grande que ha dado el Bautista, porque reconoce que en Jesús se puede ver la misma condición divina. No podemos comprender nada de Dios sino a través de la persona de Jesús. En ese hombre en el que el Espíritu ha encontrado su residencia, en el que el Espíritu permanece constantemente, en ese hombre se va a manifestar la misma condición divina. Esto es muy importante para comprender entonces la obra del evangelista, del Evangelio de Juan, porque toda la obra va a ser enfocada hacia esa posibilidad que cada ser humano tiene de alcanzar la misma condición divina, de ser también hijos de Dios, como ya el evangelista había anunciado en el prólogo, a los que daban adhesión al Hijo unigénito, pues también le daba la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Esta característica de Jesús, esta condición divina, es lo que va a permitir al ser humano de llegar pues a una comunión total con el Padre. El Evangelio de Juan entonces, con estos testimonios al principio y al final de la obra, invitan a comprender cómo el mensaje de Jesús puede comunicar a la persona humana, a la persona que lo acoge, toda esa fuerza y toda energía a través del Espíritu que, alejándola de todo mal y extirpando todo pecado, le permite el desarrollo y la maduración y el alcance de la misma madurez y de la misma plenitud humana, esa plenitud humana donde resplandece también la condición divina para todas las criaturas que reconocen en Jesús el modelo de humanidad y la misma presencia del Padre.